Javier Tacman era director de recursos humanos cuando Pampa era Pampita, una hormiguita muy poderosa con mucha agilidad e influencia que compró un elefante, que era Petrobras, que estaba en manos del Estado de Brasil. Esa integración fue una de las historias más importantes de Pampa y de eso vamos a hablar hoy en este capítulo. Hola Javier, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy El contento. edificio te resulta familiar. Sí, me da mucha nostalgia. Muy lindo volver, así que estoy contento, gracias. Contemos vos, estuviste mucho tiempo, no estás ahora en la empresa, pero lideraste un momento bisagra en la historia de Pampa. Es verdad, yo llegué a Pampa en el 2016, es decir, no estaba al principio, pero fue justo antes de la compra de Petrobras. Entonces, fue una situación muy especial que viví, que yo lo conocía a Marcelo porque somos de la familia, con lo cual los conozco a todos desde chicos, en realidad desde cuando no eran empresarios todavía, pero nunca había trabajado, siempre los había visto en ámbitos familiares. Y bueno, cuando se da la idea de que van a comprar Petrobras, deciden que quieren tener un director de recursos humanos profesional, que venga de la profesión. El anterior, mi antecesor, era alguien que venía del mundo de la ingeniería, nada que ver, y aparte se ocupaba de la gente. Y entonces en ese momento me junto con Marcelo en un café, conversamos y me invita a sumarme a este proyecto. Y cuando llegamos acá, era como si yo hubiera estado en Pampa desde siempre, lo cual no era verdad, pero la gente no sabía y me identificaba mucho con los socios, y entonces era como que viví toda la integración siendo como si hubiera sido de los que llamaban, que venían de Pampita, de los fundadores. ¿Pampita, ¿no? le decían? Sí, los que en ese momento venían de Petrobras, es como que a nosotros nos veían medio como un poco los yuppies, ¿no? Más del mundo financiero, y que veníamos de Pampita, que había sido una organización mucho más pequeña, ¿no? Es decir, vos pensá, Luciana, que en Pampa trabajaban 700 personas, pero en las oficinas de acá de Buenos Aires había 150. ¿Y dónde estaban los otros? Estaban en las plantas, ¿no? Estaban en Neuquén, en Salta, en Bahía Blanca, Mendoza. Acá estaba en una oficina relativamente pequeña, en Palermo, y en este edificio donde estamos hoy... Ahí venían de Palermo. O sea, claro, entre este edificio y aquella oficina de Bouchard... En el medio hay una oficina en Working Ocampo, que es donde, de hecho, yo empecé, que es donde estuvo Pampa después de Bouchard, ¿no? Bouchard es el principio, pero después hay unos cuantos años que están en Ocampo, ahí frente al Paso Alcorta, y cuando yo entré, Pampita estaba ahí, ¿no? Y nosotros nos mudamos acá el día que fue el día cero de la integración con Petrobras. Acá había 800. Después había un par de miles que estaban afuera de Maipú también, que estaban en la refinería, en las estaciones de servicio. Pensá que en ese momento Petrobras tenía... Antes de llegar a esa cosa, me interesa, vos conocías eso por una cuestión familiar. Para vos, ¿qué era Pampa o Pampita antes de entrar a la oficina de Ocampo? No tenía idea. Era la empresa de Marcelo, pero no tenía idea, no sabía nada de energía, no sabía nada de electricidad. ¿Te parecía una empresa grande, una empresa sólida, una empresa aventurera? ¿Qué imagen tenías de...? No, me parecía una empresa que ya había tenido un recorrido. Cuando yo llegué ya habían comprado Edenor, ya habían comprado Transener, TGS, había habido varias inversiones significativas, todo eso sucedió antes. Sí. Petrobras fue un gran salto, pero no, ya era una empresa consolidada. Yo la vivía desde afuera como una empresa importante, pero no conocía para nada el negocio. Yo en ese momento estaba trabajando, yo dirigía un negocio de consultoría en recursos humanos, había trabajado en Citibank, es decir, conocía el mundo de las empresas, pero era consultor. Yo lideraba un negocio de consultoría en recursos humanos para toda Latinoamérica, de hecho. Y cuando llegué acá estaba muy acostumbrado a trabajar con el mundo corporativo desde afuera, ¿no? Dándole servicios profesionales a empresas como esta. Pero conocía muy poco. Yo los conocía a ellos, en particular a Marcelo, pero digamos a todos, familiarmente, y como te digo, en un vínculo afectivo, pero no profesional. Y cuando te dicen, vení, que vamos a pasar de esto que somos a sumar Petrobras, o sea, en tu cabeza, porque la escala es infinitamente mayor, y era Pampa la que absorbía Petrobras y no viceversa. Yo tenía si querés, una deuda pendiente conmigo mismo, que era ser el número 1 de recursos humanos. Yo ya tenía muchos años de experiencia en ese momento, pero nunca había sido el director
de una empresa nacional donde acá estuvieran los dueños, ¿no? Porque había trabajado más que nada en el mundo de las multinacionales. Entonces era algo que me llamaba la atención. Y más una empresa que conociera a los dueños me parecía más atractivo. Así que, no, yo respondí en el momento, es decir, ni siquiera lo tuve que pensar. Después me junté con ellos 4, es decir, tuvimos un par de reuniones. ¿Y qué te decían? ¿Qué es lo que buscaban? Te voy a contar una anécdota para responder esa pregunta. El día 1 acá fue un miércoles, julio del 2016. Debe haber sido 20 de julio, por ahí. Ahora te voy a contar algo sobre eso. Pero ese domingo salió una nota larga, todavía había diarios en papel, creo que en Clarín y Nación, en los dos, una entrevista bastante larga y profunda a Marcelo, ¿no? Y él dijo 2 cosas que al día de hoy me acuerdo como si fuera hoy y que probablemente no sea el único yo que lo vaya a contar. Primero, que Pampa estaba recuperando Petrobras para los argentinos, porque esto había sido la empresa que había fundado Pérez Compán, el escritorio. Entonces la entrevista empezaba diciendo Marcelo sentado en la silla que fue de Goyo Pérez Compán cuando fundó Pérez Compán. Después tuvo unos cuantos años en manos de los brasileros y que Marcelo estaba recuperando Pampa para los argentinos, lo cual tenía toda una impronta, me parece, relevante de lo que significaba como una cosa medio heroica, ¿no es cierto? Empieza la entrevista y el periodista le pregunta a Marcelo, bueno, ¿cuál es el principal desafío de Petrobras? Y Marcelo contesta, la integración cultural. Y vos pensás que ellos estaban entrando al negocio de gas y petróleo, era un negocio que era nuevo para Pampa, es decir, había infinitos desafíos operativos, de riesgos financieros, de negocio, de la deuda que habían tomado, en fin, había de todos los órdenes. Sin embargo, el primero que señala es el tema de la integración cultural y de cómo íbamos a unir esas 2 compañías, que eran completamente opuestas. Es decir, Pampa era una compañía, ¿En qué sentido? Pampa era una compañía de dueños, pequeña, ágil, súper emprendedora. Se parecía mucho a una startup. Petrobras era una compañía del Estado brasilero. Es una compañía pública. Imagínate como si acá fuese una compañía que pertenece al gobierno, al Estado, digamos, ¿no? Del Estado brasilero. Hiperburocrática, lenta para tomar decisiones. Todo se decidía en Brasil, con lo cual todo era un proceso que había que ir y llevar y pedir autorización. Acá no se podía decidir comprar un alfiler. Entonces fue un choque cultural espectacular y el objetivo era cómo integrarlo y sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y entonces yo de repente me sentí como un protagonismo, no solo con todo el equipo, ¿no? Es decir, pero que Recursos Humanos tomó un protagonismo completamente fuera de lo común en lo que puede ser cualquier otra empresa, más una empresa donde es tan relevante el capital intensivo de el dinero, la energía, las plantas. Vos no tenés idea de lo que cuesta hacer un pozo de petróleo, lo que cuesta montar una planta de electricidad. Es decir, es muy capital intensivo esta industria, ¿no? Entonces decir que lo más relevante es la gente, para mí fue un aire espectacular. ¿Y qué fue lo primero que pensaste? Porque es como armar una nueva sociedad, no en términos de negocios, sino sociedad de gente. Bueno, era una mezcla de adrenalina y vértigo, ¿no? Porque de repente, te vuelvo a decir, era darle a Recursos Humanos un protagonismo que no sé si era muy común en cualquier otra compañía, ¿no? Entonces era una mezcla de adrenalina, de decir, está espectacular, y al mismo tiempo decir, podré, no podré, estaremos a la altura de la expectativa, están ahí los dueños presentes todo el tiempo, eso es bueno, pero también te pone, si querés, una expectativa adicional, una exigencia adicional bastante importante, ¿no? Así que, para mí fueron años espectaculares. ¿Y qué recordás de ese primer desembarco? Porque bueno, es eso, es ustedes desembarcando acá con toda la gente adentro. Hicimos una reunión previa, el día previo en Ocampo, en planta baja, donde juntamos a la gente y dijimos, mire, mañana vamos a llegar a Maipú, la idea es que esto sea con respeto, pero al mismo tiempo que sea una toma de control donde quede claro quién es el nuevo accionista, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar a las 9 de la mañana en Maipú, vamos a hacer una reunión. Es decir, estuvo bastante preparado. Ese miércoles nos juntamos acá abajo en el auditorio, están todos los empleados, no entran todos, con lo cual algunos estaban conectados virtual, pero estaban todos los empleados presentes y ellos 4 sentados adelante explicando por qué habían comprado Petrobras, cuál era el plan, qué querían hacer. Y hubo mucho énfasis, te vuelvo a decir, en el tema de los activos son muy valiosos, tanto en petróleo y gas como también en electricidad. Un buen ejemplo es Genelva. Genelva era una planta espectacular y que venía de Petrobras. Entonces los activos son muy valiosos
y acá hay un conocimiento técnico en las personas que tiene mucho valor y que queremos capitalizar. Es decir, vamos a buscar sacar, en el buen sentido de la palabra, lo mejor de cada uno, ¿no? Y que es una cultura nueva, superadora, que sea, que tome los aportes de lo mejor de cada uno. Y yo creo que eso fue muy virtuoso, ¿no? Después fuimos piso por piso. Yo creo que sí. ¿Sabes lo que pasa? Petrobras estaba en venta hacía 3 años. Entonces la gente estaba adormecida, estaba cansada, había muchos que se habían ido, estaba como desganada, desmotivada. De repente viene un aire nuevo de un grupo empresario que decide que va a invertir, que te dice que sos valioso, que quiere apostar a la Argentina. Entonces hubo como un aire, digamos, nuevo de renovación. Y la gente enseguida se subió al barco. Pasó mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos. Había algunas áreas que estaban como medio superpuestas, es decir, un par de meses de algún grado de reestructuración pequeño, de alguna gente que estaba como muy solapada y que entonces hubo que elegir. Y el mandato ahí también fue, elijamos a los mejores. No es que siempre los de Pampa son mejores, ¿no es cierto? Es decir, evaluemos, conozcamos, entendamos y decidamos armar el mejor equipo de la nueva Pampa, que no es la anterior y que no necesariamente solo va a estar conducida por líderes de Pampa. Así que duró poco eso y la gente se subió muy rápido a este nuevo entusiasmo que se generó con la nueva Pampa Energía, ¿no? ¿Y fueron piso por piso? Ese día fuimos piso por piso, entonces hicimos reuniones por áreas, en donde se presentó al que iba a ser el director o el líder de cada una de las áreas, de cada uno de los negocios, de cada una de las áreas de administración, de finanzas, de recursos humanos, de legales, etc. Y se presentó el organigrama, cómo íbamos a funcionar. Es decir, también quedó claro quién mandaba, ¿no? Es decir, cómo era la nueva organización y entonces también eso alinea muy rápido los intereses. Si vos tuvieras que definir, un poco lo dijiste, pero me parece que como el diseño debe haber sido un poquito más amplio, la cultura que estaban construyendo, como cuáles eran como los mandamientos de esa cultura. Mira, yo creo que queríamos conservar y se logró la flexibilidad, la agilidad en la toma de decisiones. Es decir, ese espíritu emprendedor de los dueños, que creo que se transmite a toda la organización, de estar todo el tiempo mirando oportunidades y tomando decisiones en función también de la lectura del contexto y de cómo Marcelo tiene una gran capacidad también de generar confianza para los inversores, entonces de atraer capitales y en función de eso invertir. Me parece que eso me parece el rasgo más distintivo de la cultura, ¿no? La flexibilidad, la agilidad en cómo se deciden las cosas y una comunicación súper llana y súper transparente, ¿no? Es decir, es verdad que este edificio es un poco un bloque que te da la idea de que hay jerarquías y obviamente que las hay, pero yo la veo como una organización súper de puertas abiertas donde todo el mundo puede interactuar con cualquiera y todo el mundo es escuchado. Es decir, me parece que hay una gran capacidad de escucha que tiene la organización donde se espera que la gente dé su opinión y que tenga un espíritu emprendedor adentro de la organización, no que venga a cumplir su tarea, ¿no? Nosotros hicimos muchas cosas de lo que llamaríamos artefactos culturales, que son símbolos o que son, digamos, instrumentos que te sirven para catalizar el cambio cultural. Te voy a poner algunos ejemplos. Dale. Este piso es un ejemplo. Este piso, el piso 13, no existía en Petrobras. Y nosotros decidimos dedicar un piso a donde la gente se encuentre. Hay salas de capacitación, hay salas de reuniones, hay todo un espacio abierto de comedor, pero que se puede usar todo el día, en donde un edificio que tiene 23 pisos tuviera un lugar de encuentro. Eso tiene un valor de contenido, pero tiene un valor simbólico también, ¿no? Que es dedicar un piso a un espacio de encuentro. El cambio de identidad fue otro ejemplo, es decir, relativamente rápidamente en todos los activos y obviamente acá también se puso la identidad de Pampa Energía, obviamente que estaban originalmente las banderas, los carteles, etcétera, con los colores de Brasil y con la marca de Petrobras, ¿no? Durante un tiempo Pampa tuvo las estaciones de servicio. Petrobras tenía 300 estaciones de servicio en Argentina en ese momento. Ese negocio después se vendió, pero durante un tiempo estaba el tema de si le cambiábamos la identidad, y en algunas se hizo, en Ezeiza se hizo, si le cambiábamos la identidad a las estaciones para que eso también tuviera visibilidad pública, ¿no es cierto? Después cuando se tomó la decisión de que se iba a vender, ya no se hizo porque ya lo hizo el próximo y no tenía sentido invertir en cambiarle la identidad a estaciones que después iban a volver a cambiar. Y después, desde el punto de vista de recursos humanos, nosotros hicimos 2 o 3 cosas que creo que fueron las que verdaderamente cambiaron y crearon cultura.
el programa de liderazgo, el plan de comunicación y el tema de los incentivos. Te digo 2 palabras de cada uno. El programa de liderazgo yo creo que fue súper transformador, que fue transmitirle a los líderes la idea de que ellos son los protagonistas de que la compañía funcione. Que se apropiaran de la compañía y que dijeran nosotros formamos parte de la conducción, y no es que acá hay 4 socios fundadores que son los que dirigen y el resto son soldados, ¿no? Es decir, esa apropiación del rol de ser conductores creo que fue muy valioso, de crear un estilo de conducción así muy emprendedor. Y ese programa tuvo un montón tenía una parte de capacitación, pero tenía una parte también, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hacerlo fuera de Buenos Aires. La primera vez que llevamos a un grupo de liderazgo a Neuquén, dijeron, che, pero yo trabajaba en Petrobras hacía 10 años, incluso algunos iban en Pérez Compán, nunca había viajado a ningún lado, no sabía nada, no tenía idea. Yo trabajaba en una oficina, no sabía cómo se hace petróleo, no sabía cómo se produce electricidad en una hidroeléctrica en Mendoza. Entonces, llevar a la gente, a los activos, también me parece que fue una manera de que se sintieran más pertenecientes a qué es esta compañía, qué hace, ¿no? Así que el programa de liderazgo yo creo que fue súper valioso. El tema de comunicación, los socios le pusieron la cara a la compañía, los brasileños eran mucho menos presentes. Nosotros empezamos a hacer todos los meses un desayuno, primero con Marcelo, después con Gustavo, de juntarte con los empleados, el CEO con los empleados. Todos los meses les llevamos un grupo para que los escuchara y para que hablara, para que les contara en qué andamos, qué estamos haciendo, en qué vamos a invertir, cómo siguen los planes. Esa cercanía me parece que fue muy diferente a lo que había antes. Y el tema de los incentivos también es otro tema. Petrobras era una cultura muy estatal. No hay incentivos. O son todos iguales. Es decir, había algún incentivo, pero era parejo y para todos por igual. Y nosotros teníamos una cultura mucho más meritocrática, ¿no? Es decir, esforzate y vos vas a crecer más rápido. Te vamos a reconocer más rápido, te vamos a promover más rápido, vas a ganar más dinero. Entonces, va a ser virtuoso, ¿no? Eso fue un cambio importante también, que a algunos por ahí les costó al principio, pero fue muy transformador. ¿Nunca sintieron, porque ustedes vinieron a tomar el poder, pero eran más chiquitos, muchísimo más chicos en términos de cantidad, frente a esto, a un inicio enorme, con una empresa con una cultura súper burocrática, estatal, como que el elefante, ¿nunca tuviste un momento en donde decís, el elefante me está ganando? Siempre... ¿La transformación fue lineal o tuvo sus momentos? No, tuvo sus momentos. Claramente era una hormiga queriendo digerir un elefante. Sí. ¿No? Entonces era difícil. Y sí, seguro que hay resistencias y que hay muchas maneras de lograr la máquina de impedir, ¿no? Sin embargo, había mucha convicción y yo creo que en eso un liderazgo muy potente es superador, ¿entendés? Entonces... los sistemas ayudaron mucho también, ese es otro tema que no te dije antes, que es la implementación de nuevos sistemas alineó también, ayudó a facilitar cómo la organización fluye, cómo se aprueban las cosas, ¿entendés? Entonces los sistemas a veces son buenos facilitadores del cambio. Y la última, de todo eso, porque esa fue la épica del inicio, al Pampa de hoy, vos ya no estás, pero ¿sentís que hubo una cultura que permanece, esa cultura que venís describiendo, esa transformación quedó y permanece? No importa cuánto No, yo lo que veo de afuera es que sí, me parece que sí, es una compañía súper emblemática y representativa en la Argentina. Está en una industria que es súper importante, si no hay energía no hay nada, entonces eso creo que también es una cosa de orgullo, de decir... hay una contribución hacia el país que es relevante y conecta más a la gente con el propósito, ¿no? Es más fácil conectarte con una compañía que hace algo valioso para toda la sociedad y que lo vivís cuando de repente se corta la luz, ahí te das cuenta lo importante que es para un hospital, para una fábrica, para una familia, para gente anciana, ¿no? Entonces creo que esa conexión con el propósito es muy potente. A mí me da nostalgia, porque me parece que es una compañía espectacular. ¿Y por qué te fuiste? Eso no lo grabé. Gracias, Javier. Gracias. Gracias.